Esta tarde seguiremos con nuestra serie de estudios bíblicos sobre la epístola de Pablo a los Efesios y ya retomamos el estudio del hermano Sinclair Ferguson. Por supuesto, esto no significa que nos limitamos a leer lo que Ferguson escribió en su libro, sino que desarrollamos el estudio bíblico siguiendo la pauta o el estilo del hermano Ferguson. Gracias, hermano. Dicho esto, os invito que abrís vuestras Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, y daremos lectura desde el versículo 15 hasta el final del capítulo, aunque nos enfocaremos solamente en el versículo 15 y la primera parte del versículo 16. Daré unos segundos más para que encontréis todos, aunque parece que ya lo tenemos todos, ¿verdad? Bien. Okay. Bien, Efesios 1, versículos 15 en adelante. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y dominio, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Algunos hermanos consideran que la doxología del apóstol Pablo no acaba en el versículo 14, sino que sigue hasta el versículo 10 del capítulo 2. Sin duda, yo no los voy a contradecir porque no tengo argumentos para esto. Y de hecho, pues comparto esta opinión. Aunque después del despliegue de bendiciones celestiales que nos presentó en los versículos del 3 al 14 del capítulo 1, a partir del versículo 15 y a partir del versículo 15 parece que toma un respiro, por decirlo de una forma, compartiéndole a los efesios sus motivos de oración y su petición. El estilo del apóstol Pablo sigue también en estos versículos, hasta, por lo menos hasta el versículo 10 del capítulo 2. Sigue siendo una oda, un poema de alabanza. Creo que oda es en romano, no es en español. Esa palabra, no sé, ¿suena? ¿Sí? Ah, va. Mira, pues pensaba que mezclo romano con español, pero bien. Sigue el poema de alabanza de Pablo hasta el versículo 10 del capítulo 2 y ya sin duda, por esa razón es la doxología más larga de toda la Biblia. Analizando el contenido doctrinal de estos versículos, yo al menos me uno a los hermanos que opinan que el poema de alabanza a Dios por sus atributos y sus perfecciones continúa hasta el versículo 10 del capítulo 2. Pero indiferentemente si lo consideramos como una continuación de la doxología o la expresión de la gratitud de Pablo con Dios por la obra que hacía en los Efesios y otros cristianos, al final es un texto inspirado por nuestro amado Señor y por ende es para nosotros también, para nuestra bendición, para nuestra edificación, para nuestra exhortación. Por esta causa también yo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos. El apóstol señala desde el principio qué es lo que le motiva su oración. Por esta causa. ¿Cuál causa? ¿Cuál es la causa por cual el apóstol, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones? ¿Cuál es la causa? La causa que le motivó a Pablo a orar por los efesios lo estuvo exponiendo en los versículos de 3 al 14. La causa que le motivó a Pablo a orar por los efesios y todos aquellos a quienes ha sido enviada la carta es que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo los bendijo a ellos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué bendiciones? Hermanos, os confieso que no he podido reprimirme para no volver a leer una vez más los versículos de 3 al 14. Cada vez que lo leo, me enamoro más de ese pasaje y quiero darle lectura otra vez. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo. Esta es la causa. Por esta causa Pablo no cesa de dar gracias por los creyentes en Éfeso, porque también a ellos nuestro bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sinclair Ferguson escribe en su libro lo siguiente. Amor, ¿puedes ir por favor a bajarle el volumen a los niños, especialmente al nuestro, que parece que tiene el volumen un poco alto? Ferguson escribe en su libro lo siguiente. Pablo ha estado cantando las alabanzas del Dios de toda gracia. La vida del cristiano está anclada en Jesucristo. Desde nuestra elección en Él, antes de que comenzase el tiempo, hasta la salvación final, de la cual el Espíritu que mora en nosotros es la garantía, todo lo que necesitamos para vivir para alabanza de su gloria, según los versículos 12 y 14, se encuentra en Cristo. Su gracia nos enriquece con las bendiciones de la redención, el perdón, la adopción y la iluminación espiritual. Estas son, en la hermosa expresión de Pablo, las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros, según los versículos 7 y 8. La última parte del versículo 7 y la primera parte del versículo 8. Sigue
Ferguson, escribiendo en su libro, el fruto resultante de nuestras vidas es múltiple. Humildad ante la eterna elección de Dios. Santidad en nuestro estilo de vida porque Él nos ha escogido para que seamos santos. Estabilidad o seguridad porque sabemos que estamos anclados en el eterno corazón de Dios. Y doxología, es decir, un poema de adoración, porque hemos sido enriquecidos y plenamente bendecidos. Cuando Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, experimentó por primera vez esta gracia, hace referencia al momento de su conversión, cuando Saulo de Tarso experimentó por primera vez esta gracia, eso le convirtió en un hombre de oración. Hechos 9:11. Se refiere al momento cuando el Señor le habla al profeta Ananías y le dice, ve a tal casa y busca al tal Pablo, y es ahí que él está orando. Eso lo convirtió a Saulo de Tarso en un hombre de oración. Aún ahora, sigue Ferguson, aún ahora, quizá 2 décadas después aproximadamente, le seguimos encontrando de rodillas, según Efesios 3:14. La adoración del Señor en su gracia siempre le conducía a la intercesión por sus hermanos y hermanas. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Pablo no era el único que oraba por ellos. Dice, por esta causa también yo. No era el único que oraba por ellos. Aunque no escribe en su epístola quién más, también con él y como él, no cesan de dar gracias por los creyentes en Éfeso. Y no solamente por los creyentes en Éfeso, sino por todos los que habían de ser salvos por la gloriosa gracia de Dios manifestada en Cristo. Muy probablemente, Pablo se refería a sus colaboradores, Silas, Timoteo, Lucas, o los de la primera generación, Bernabé, Juan Marcos. Estaban en el mismo espíritu. Pero también los demás apóstoles, la iglesia en Jerusalén y todos los demás cristianos, todas las demás iglesias y todos los demás cristianos. Hay varios momentos en el libro de Hechos en cual un grupo de cristianos, oyendo de la fe de otros, oyendo que otros han sido salvos por la gracia de Dios, nos dice el libro de Hechos que tenían gran gozo. ¿No me creéis? Ningún problema. Leed el libro entero de Hechos y vais a encontrar más de un lugar que dice esto. El apóstol Pablo también, al oír las evidencias de una nueva vida renovada por el Espíritu Santo en los Efesios y otras iglesias de alrededor, no cesó de dar gracias por ellos. El Señor Jesucristo dijo en un momento, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y sabéis la continuación, supongo. Si en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente, por uno que es alcanzado y salvado por la gloriosa gracia de Dios, ¿cómo no será igual aquí en la tierra, entre los que ya hemos hallado gracia ante Dios? Debería haber gozo, ¿no? En una ocasión, de hecho, en la misma ocasión cuando el Señor dice estas palabras, nuestro Señor Jesucristo recibió a unos publicanos y pecadores que, movidos por las palabras del Señor, se acercaron con un interés genuino para oírle. Al ver esto, los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, «Este a los pecadores recibe y con ellos come». Esto lo encontráis en Lucas 15:2.
como contestación a la murmuración y desacuerdo que los fariseos tuvieron con la actuación de Jesús, les dio no una ni dos, sino 3 parábolas. Si queréis, os invito a que busquéis en Lucas 15 y vais a ver esas 3 parábolas. Lucas capítulo 15, si lo queréis seguir. La primera parábola trata de un pastor que tenía 100 ovejas y cuando una se perdió, el pastor fue tras ella y la buscó hasta encontrarla. Y cuando la encontró, se alegró grandemente y compartió su alegría con sus amigos y vecinos. La segunda parábola hablaba de una mujer que había perdido una moneda de plata, según William Hendrickson y R.C. Sproul, es decir, un denario, el sueldo de un día, de un jornalero. Y buscó la moneda hasta encontrarla. Y al encontrarla, la mujer reunió a sus amigas y vecinas para compartir con ellas su alegría. La tercera parábola trataba de un padre que tenía 2 hijos. La famosa parábola conocida como la parábola del hijo pródigo. El hijo menor, le pidió su parte de herencia y el padre les repartió la herencia estando en vida. Recibiendo su parte, el hijo menor se fue a una provincia lejana y malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Cuando se quedó sin nada, una gran hambruna llegó a esa provincia y la necesidad extrema le hizo recordar que su padre es bondadoso, que su padre es misericordioso. Y decidió volver a casa arrepentido de su pecado y dispuesto a ser considerado como un jornalero. Conocía la bondad de su padre, pero no conocía la inmensa que era la bondad de su padre. Su padre lo vio de lejos y se alegró grandemente que su hijo perdido había vuelto y le perdonó y lo recibió no como jornalero, sino como hijo. Perdón, creo que... Creo que me falta esa diapositiva. Vale, sí. Perdón, no me falta. Pero el padre dijo a sus siervos, cuando el hijo menor le dijo, no soy digno de que me sigas considerando como hijo tuyo, recíbeme como un jornalero. El padre dice, primero se dirige a sus siervos, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando el hijo mayor que estaba en el campo volvió y oyó lo que había ocurrido, se enojó grandemente. ¿Quién se había enojado antes de las parábolas? ¿Os acordáis? ¿Quién se había enojado antes de que el Señor diga las 3 parábolas? Los fariseos. Los fariseos y los escribas se enojaron y murmuraban contra Jesús que Él recibe a los pecadores y con ellos comen. El hijo mayor, cuando oyó lo que estaba ocurriendo, se enojó grandemente y hasta llegó a faltarle al respeto a su padre, y no quiso entrar a regocijarse porque su hermano había vuelto sano y salvo. Se enojó, igual que los escribas y los fariseos se enojaron, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús encontraba a una de sus ovejas perdidas y la salvaba, fuera una o muchas, los fariseos no se alegraron, como el pastor se alegró de su oveja que encontró, como la mujer se alegró de su moneda que encontró, y como el padre se alegró de su hijo, y como el cielo entero se alegra cuando un pecador se arrepiente. Los fariseos no se alegraron
porque el gozo de ellos no era en las cosas de Dios, sino en su reputación y en su religión que se habían inventado. Estoy seguro que los fariseos entendieron muy bien las tres parábolas que iban directamente hacia ellos. Si el pastor se goza cuando encuentra la oveja perdida, si la mujer se goza cuando encuentra su moneda perdida, si el padre se goza cuando su hijo rebelde perdido es hallado, si el cielo entero se goza cuando un pecador se arrepiente, ¿tú por qué no te gozas cuando un pecador se arrepiente? Vosotros, fariseos y escribas, ¿por qué no os gozáis cuando un pecador es hallado por la infinita gracia de Dios? Parafraseando, Jesús les dice, cuando un pecador se arrepiente, todo el cielo se goza, pero vosotros no os gozáis en las cosas de Dios, igual que el hijo mayor no se goza, porque no tenéis el mismo sentir de Dios, porque no conocéis a Dios. Hermano, ahora aterrizando en Móstoles, ¿tú te alegras, te gozas y das gracias a Dios cuando un pecador se arrepiente? ¿O cuando oyes que otros hermanos andan bien, en obediencia y en santidad, te gozas? Amén. Si es así, gloria a Dios. Hay algunos hermanos, algunos que se identifican como hermanos en la fe, que les es indiferente. Algunos afirman, bueno, ya sé yo quién es este. Eso es un arrepentimiento fingido. Eso no es de todo corazón. No, eso no es así. Lo peor es que uno se enoje. ¿Cómo este, después de haber hecho lo que ha hecho, ahora viene que es creyente? Venga, por favor. Y tristemente se han visto muchos casos así en iglesias. Quiera Dios que aquí no ocurra nunca. Hermano, ¿en qué se alegra tu corazón? ¿Se alegra tu corazón en las cosas que alegran el corazón de Dios? ¿O tú te alegras solamente cuando te suben el sueldo? ¿O cuando tu hijo acaba la carrera? Y si la acaba con una nota muy alta, pues... No digo que no es motivo de gozo si te suben el sueldo o si tu hijo acaba la carrera o cualquier éxito que tenga en la vida. Es lícito que te goces. Pero si solamente en esto está tu gozo y no en las cosas de Dios, creo que las cosas no andan muy bien. Hermano, si tú no te alegras en las cosas de Dios, o te da igual cuando un pecador se arrepiente, o peor todavía te enojas, por la razón que sea, te animo a que te examines muy cuidadosamente si tú realmente has conocido a Dios o no. Y para examinarte, toma la primera epístola de Juan, y a la luz de esta carta, es muy corta, apenas unas páginas, a la luz de esta carta, la primera de Juan, examínate si estás en la fe o no. La otra posibilidad es que por la vida descuidada que has llevado, el pecado te ha envuelto y poco a poco has perdido toda sensibilidad espiritual. Sea que se trata de que no conoces a Dios o que te has apartado de Él hasta que has entristecido al Espíritu Santo, la solución es la misma. Arrepiéntete y pide perdón a Dios. Corre a los pies de la cruz de Cristo y pide clemencia y Él restaurará tu alma. Volviendo a nuestro texto, el apóstol Pablo, por esta causa, ¿cuál causa? La causa de que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por esta causa también Pablo, juntamente con los santos,
no cesó de dar gracias a Dios por todos ellos, porque vio evidencias claras de un arrepentimiento genuino, evidencias claras de una vida transformada por el Espíritu Santo de Dios. Y estas evidencias son vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos. En los versículos anteriores, Pablo había aclarado que los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, fueron escogidos para recibir la redención, el perdón de pecados y la adopción, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Las evidencias de esta obra de Dios en ellos se hacía visible cuando se cumplía el propósito para el que fueron escogidos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora en el versículo 15 el apóstol expone otras dos evidencias de un arrepentimiento verdadero, dos evidencias de una transformación genuina: vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos. La fe en el Señor Jesucristo, sola y exclusivamente en Jesucristo. Repito, sola y exclusivamente en Jesucristo es la evidencia de una verdadera conversión. Cristo más mi religión, Cristo más mis buenas obras, Cristo más mi moralidad, Cristo más mi obediencia a los mandamientos de Dios, Cristo más la Virgen María y los santos y los ángeles, o Cristo más cualquier otra cosa, es la evidencia de una falsa conversión. Ya se estaban preocupando algunos hermanos cuando han ido la primera parte. Un poquito de paciencia porque la frase no había terminado. Sí, Cristo más cualquier cosa es evidencia de una falsa conversión, de un falso arrepentimiento. Pero la fe en el Señor Jesucristo, la fe en el Dios y Padre de nuestro Señor, la fe en la Santísima Trinidad, sí es una evidencia de una verdadera conversión, de un corazón limpiado por la sangre de nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo. La fe auténtica, aquella fe que es un don de Dios para la salvación, la fe auténtica confía y descansa solamente en Jesucristo y en nada más. La obra de Cristo en la cruz del Calvario ha sido archisuficiente para la salvación de todo aquel que cree en Él. Antes de que nuestro amado Señor entregue su Espíritu al Padre, exclamó a gran voz: Tetelestai, es decir, consumado es. Sé que expliqué esto hace 10 días, el significado de esto, pero permitidme hacerlo brevemente una vez más. Tetelestai, decía un artista cuando terminaba su obra, sea un cuadro, una escultura, una joya, según el oficio del artista. Jesucristo es el mayor artista que hubo jamás. Y al terminar la obra que le había encomendado el Padre, la obra de dar a conocer quién es el Padre y también de rescatar un pueblo para sí, un pueblo celoso por Dios, dijo: Tetelestai, consumado es. Lo hice completo. También Tetelestai se decía cuando un siervo terminaba la obra que su amo le había encomendado. Jesucristo, el siervo sufriente de Dios, obedeció completa y perfectamente todos los mandamientos de Dios en su vida terrenal como hombre perfecto y declaró Tetelestai, manifestando así su obediencia perfecta, lo que su Señor, lo que el Padre le había encomendado, lo había cumplido perfectamente y completamente.
También tetelestai se decía cuando un comprador terminaba de pagar la cantidad necesaria para un objeto, un pedazo de tierra, un animal o un esclavo deseado. Y por medio de esto, cuando entregaba el último pago y decía tetelestai, se certificaba que aquel objeto, animal o persona cambiaba de dueño, ya era suyo. Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el pago completo por nuestra redención, y no a Satanás, como algunos dicen, sino a Dios, porque nos rescató de la justa y santa ira de Dios, nos rescató de la maldición de la ley, por cuanto éramos incapaces de obedecer la santa, justa y perfecta ley de Dios. Al pagar el precio completo por nuestra redención, Jesucristo dijo, tetelestai, consumado es. Es decir, el pago por nuestras rebeliones, inmundicias y pecados fue completamente pagado. No quedó ningún pecado, ninguna rebelión, ninguna inmundicia por cual Cristo no había pagado en la cruz. Por esto la fe verdadera, por todo esto, la fe verdadera, la fe que es un don de Dios, descansa solamente y exclusivamente en Jesucristo y en nada ni nadie más. Si tú crees que para garantizar tu salvación necesitas creer en Cristo, pero también añadir tu santa religión católica y apostólica o tu santa religión bautista bíblica, te digo que esta fe no salva. Porque no es la fe dada una vez para siempre a todos los santos. Si tú crees que para garantizar tu salvación necesitas creer en Cristo, pero también añadir tus buenas obras, tus penitencias, tus limosnas, tus diezmos y ofrendas, tu obediencia a la ley de Dios, te digo que esta fe no te salva. Además, esta fe tuya, la fe de Cristo más obras, no solo que no salva, sino que es una ofensa a Cristo. Una ofensa a la perfecta y eterna obra de salvación en Cristo Jesús. La fe que es un don de Dios es la fe que descansa y confía sola y únicamente en Cristo Jesús, en su gracia sobreabundante. La obediencia, los actos de misericordia, la generosidad y compromiso en ofrendar para la obra de Dios son las evidencias de una fe verdadera. Son las obras no por cuales hemos sido salvos, sino las obras para cuales hemos sido salvos, para que anduviésemos en ellas. Si tú crees que para garantizar tu salvación necesitas creer en Cristo, pero también añadir tu moralidad, estás perdido delante de Dios, porque nunca jamás podrás cumplir perfectamente la ley moral de Dios, la ley perfecta de Dios. Algunos cristianos dicen que Cristo murió por nuestros pecados que cometimos antes de la conversión solamente. Y que después de la conversión, ya una vez salvo, una vez haber nacido de nuevo, yo debo y puedo obedecer perfectamente los mandamientos de Dios. Respecto a que debo obedecer perfectamente los mandamientos de Dios, estoy totalmente de acuerdo. Es mi deber. Incluso antes de la conversión, no solamente después de la conversión. Todo ser humano tiene el deber de cumplir perfectamente la ley de Dios, desde que nace hasta que muere. Pero la realidad es que nunca puede, ni antes de la conversión, ni después de la conversión. Los profetas, los apóstoles y todos los santos de Dios no pudieron obedecer perfectamente. ¿Y podré yo, un pobre gusano? De ninguna manera. La Biblia y la experiencia nos demuestra que es imposible.
y que necesitamos la misericordia y la gracia de Dios, tanto para la salvación como para mantenernos salvos. Si hubiera dependido de nosotros que nos mantengamos salvos, que nos mantengamos en la gracia de Dios, el cielo, por decirlo de una forma, habría quedado vacío. Ninguno habría podido obedecer perfectamente la ley moral de Dios, incluso después de la conversión. Si tú crees que para garantizar tu salvación necesitas creer en Cristo, pero también añadir a la Virgen María, a los santos y a los ángeles, porque así te ha enseñado tu iglesia tradicional, porque la Santa Virgen es corredentora con Cristo y asimismo intercede por nosotros ante Jesús, igual que los santos padres y los ángeles. Te digo que esta fe nos salva, porque la Biblia declara que el único redentor es Jesucristo el Señor, y asimismo el único intercesor entre los hombres y el Padre es Cristo Jesús. En Juan 14, 6, os invito por favor que busquéis Juan 14, 6 y posteriormente 1 Timoteo 2, 5. Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único redentor es Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí, no por la Santa Virgen, que no sé por qué dicen que era virgen, porque tenía marido. La Biblia dice que después de dar a luz al Señor, tuvieron una vida normal de matrimonio. Si se hubiera quedado virgen después de haber nacido, después de haber dado a luz a nuestro Señor, había incumplido su deber como esposa y ya no era tan santa virgen en este caso. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador. María, la madre de nuestro Señor, y también los santos apóstoles y los santos profetas de antaño son creyentes dignos de admirar, creyentes dignos de imitar, pero no de confiar en ellos. La evidencia de una verdadera conversión, la evidencia de un verdadero nuevo nacimiento es vuestra fe en el Señor Jesús, solo y exclusivamente en el Señor Jesús. La segunda parte del versículo dice, Mafer, por favor. Vuestra fe en el Señor Jesús y también vuestro amor para con todos los santos. Este es el último punto del mensaje. Y es, como de costumbre, más corto. La última evidencia de la verdadera conversión de los creyentes en Éfeso, que el apóstol Pablo escribe en este versículo, no que es la única, sino la que nos escribe en este versículo, es el amor de los efesios para con todos los santos. En el aposento alto, inmediatamente después de que Judas Iscariote había salido para entregar a Jesús, esta misma enseñanza les había dado el Señor Jesucristo a los 11 discípulos que se habían quedado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor para con todos los santos es una evidencia de una conversión genuina. El amor cristiano, ese amor tan peculiar y único en el mundo, ese amor que
a pesar de que muchas veces no se conocen entre ellos. Incluso siendo de diferentes partes del mundo, se aman genuinamente, oran uno por el otro, se apoyan económicamente, se ayudan en necesidad, se santifican en uno al otro, porque ese amor no es de ellos, sino que es el fruto del Espíritu Santo, que habita en cada uno de ellos y los hace una familia grande, unidos por el amor del Padre, la sangre de Cristo y la comunión del Espíritu Santo. Recuerdo cuando nosotros, yo y mi esposa y nuestro hijo, nos hemos acercado a esta iglesia. Nos han abrazado y nos han recibido con amor como si estuviéramos formando parte de cada familia natural. Porque este amor ha sido derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. No es nuestro amor, es la manifestación del Espíritu Santo que habita en nosotros. La misma enseñanza la expone el apóstol Juan en su primera epístola. Y dice así, en 1 de Juan 4, de 7 al 13. 1 de Juan 4, de 7 al 13. Como es un texto más largo, no lo he puesto en pantalla. 1 de Juan 4, de 7 al 13. Dice lo siguiente: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y los versículos 19 al 21, eso sí lo he puesto en pantalla. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. En conclusión, ya que me he alargado más de lo que pensaba, pues esta noche nos quedamos aquí, con lo que deseo mucho que os quedéis. Son las evidencias de una vida transformada por el Espíritu Santo. Que nos examinemos honestamente si estas evidencias están en nuestra vida o no. Y si las encontramos en nuestras vidas, alabemos a Dios por ellos, porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y asimismo, alegrémonos con nuestros hermanos, porque el mismo Dios de gracia que me salvó a mí, los salvó también a ellos. Y demos gracias a Dios por esto. Y alabémosle con gozo inefable, es decir, gozo indescriptible. Imposible, el gozo imposible de expresar en palabras. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, en su iglesia. Amén.